Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo y un privilegio en esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a estar orando. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más en tu nombre reunirnos, Señor, para alabarte, para darte honra, gloria, Señor, a ti. La gloria de vida a tu nombre por todas tus bondades, todas tus misericordias para con cada uno de nosotros, por el cuidado que hasta el día de hoy ha tenido con todos nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. También hemos venido a recibir de ti, Señor, ese consejo sabio, ese alimento espiritual para nuestra vida, Señor. Te rogamos nos ministres y tenga misericordia de todos nosotros y nos hable a través de la porción de tu palabra que en este día vamos a leer. Te adoramos, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Vamos a estar leyendo, al libro de Josué, que es el libro que empezamos a leer todos leyendo lo mismo. Ya hemos avanzado algunos capítulos. Vamos a estar leyendo en Josué del verso 1 al 9. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No les oigo decir amén, hermanos. El Señor está contigo donde quiera que vayas. No lo dudes ni un momento. Hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos 15:4 que estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el verso 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé
el verso 6 del 15, ¿no? Ese es. Bueno, de todas maneras, dice que todo esto es para que unánimes a una voz a Dios. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso hemos venido esta mañana, amén. Alabar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y aprender lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana a través de su palabra, de esta porción que hemos leído. Vemos en la porción que leímos que Dios le repite a Josué que se esfuerce, que sea valiente. Por eso el tema del que vamos a hablar en esta mañana es esforzados y valientes. Esforzados y valientes. El libro de Josué es un libro de conquista y bueno, aquí nos narra la historia de Josué. Vemos que él conquistó, nosotros hemos estudiado y los que no están estudiando, vamos a estudiar, le invitamos que estudie la palabra de Dios. Dice que bueno, él conquistó la tierra y la repartió. Entonces, hermanos, este es un libro de conquista. Y vemos que Dios, que nos narra aquí la palabra de Dios, que Moisés había muerto. ¿Quién era Moisés? Lo sabemos, ¿no? Un gran líder, no era el líder, era el gran líder, el primer líder de Israel, el primer profeta de Israel. El que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que llamamos los libros de la ley, llamamos el Pentateuco y en otras religiones llaman Corán, creo. El que registra los 10 mandamientos de la ley de Dios. La persona que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto y lo dejó al borde de la entrada a la tierra prometida. Dice aquí en el verso 1 que ha muerto. Y al que muere se le coloca un sucesor. Al que muere viene un sucesor. ¿Alguna vez nos hemos creído muy necesarios e irreemplazables, hermanos? ¿Nos hemos creído muy importantes? La palabra de Dios nos está hablando. Era el líder de líder y había ahora aquí un sucesor. Siempre habrá alguien que haga las cosas que nosotros hacemos y en algunos casos mejores, por muy grandes líderes que seamos. Amén. Y Dios había escogido a Josué por líder, por sucesor de Moisés. Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Números 27, 18, 19. ¿Lo tenemos? Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. 19. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Con este versículo nos queda claro, ¿no? Podemos leer también Deuteronomios 31, 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Quién le iba a dar el cargo? Dios. Amén. Entonces nos queda claro que Dios fue el que escogió a Josué por sucesor de Moisés.
¿Y quién era Josué? Era el siervo de Moisés. Pero no solamente era el siervo de Moisés, era general del ejército de Israel. Él fue el que peleó contra los amalecitas. Eso, bueno, no tenemos el pasaje porque pues es muy largo, pero eso está en Éxodo 17. Él fue el que peleó contra los amalecitas, él es el que iba al frente. Ustedes se acuerdan que la Biblia nos narra de que cuando Moisés levantaba las manos, la batalla avanzaba. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a tener serios problemas. Hermanos, vea la importancia de la intercesión, ¿cierto? Por eso es que somos buenos intercesores. Amén. Por eso es que no se nos olvida ni se nos pasa el día miércoles, que es el día de la intercesión. Es el día más concurrido, ¿cierto? En que estamos pendientes ahí del celular y estamos pendientes de la oración y del clamor. Si no es así, hermanos, pues interésese, porque la intercesión es importante. La intercesión hace grandes cosas. Bueno, pero no es el tema en esta mañana. Ahí les dejo la inquietud, porque como estamos leyendo la palabra, es para edificarnos y para enseñarnos. Y bueno, aparte de eso, no era un siervo así cualquiera o un general cualquiera, no. Era un hombre consagrado, Números 32, 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Si eran perfectos, era que eran consagrados a Dios y les interesaban las cosas de Dios. De hecho, lo vemos a él, lo hemos visto durante los libros anteriores que hemos leído, que él siempre estuvo ahí al pie de Moisés, al lado de Moisés. Es más, él subió a mitad de camino cuando él fue a recibir los mandamientos. Él siempre estuvo ahí al pie. Era valeroso. Josué 10:25. Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sé pues fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Los está animando, y él siempre estaba al frente. Obediente, Josué 11:15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés le mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Vemos que era obediente, decidido a servirle a Dios por encima de todo. Ya sabemos lo que nos dice en Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a Dios o a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era un hombre decidido, se había decidido servir a Jehová. Servirle a Dios es realmente tener decisión, ser verdaderamente decididos, por el camino no es fácil. Y pudiéramos decir muchas otras cosas del sucesor de Moisés, de Josué, pero lo vamos a dejar ahí. Y en el pasaje que hemos leído dice en el verso 2, que Dios le dijo a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel.
Y en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Le dice, levántate y pasa este Jordán con todo el pueblo. Y en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Y le dice la tarea que va a hacer. Le muestra lo que va a hacer. Y en el 7 vuelve y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. No debía de apartarse. Pero como la palabra de Dios, esto se lo estaba hablando Dios a Josué, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre y es vigente y sigue vigente, hoy el Señor se lo está diciendo a usted, hermano. A usted se lo está diciendo el Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de los caminos de Dios, hermano, ni a diestra ni a siniestra. Y todavía para continuar le sigue diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y para qué? Para que guardes y hagas conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Se lo está diciendo el Señor a ti, hermano. Nunca se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, hay que estudiar la palabra, hay que tenerla presente, hay que meditar en ella. ¿Para qué? Para guardar y hacer lo que en ella está escrito. Pasan los días, pasan los años, pasan los meses y a veces no tomamos en serio el estudio de la palabra de Dios. Tengamos en cuenta, el Señor nos lo está hablando hoy, nos lo está enseñando a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice que todo les saldría bien. Y eso es así, hermanos. Cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, todo nos sale bien. Pero hay algo que me llama mucho la atención en el verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué hermoso, hermanos, cuántos dan gloria a Dios. Nadie te puede hacer frente, hermano. El Señor hoy te lo está diciendo a usted, se lo está diciendo a usted. Nadie te podrá hacer frente. Nadie le puede hacer frente al que se mueve bajo la voluntad de Dios. Nadie le puede hacer frente al que anda con Dios. Cuando nos movemos bajo la dirección de Dios, me llamaba mucho la atención y me llenaba de regocijo lo de la nube, ¿no? Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando Dios nos manda que nos movamos, nos debemos mover, hermanos. Cuando Dios nos dice que estemos quietos, debemos estarnos quietos. Pero Dios quiere que nos movamos. Eso es lo que nos está enseñando en esta mañana. Dice, nadie nos puede detener, hermanos. Los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida y lo que Dios tiene para nosotros se cumple cuando andamos bajo la voluntad de Dios y bajo su dirección. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, de gloria a Dios, porque el Señor hoy te está diciendo que nadie, nada te podrá hacer frente en tus planes, en tus sueños, en tus decisiones, siempre y cuando tú te muevas bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Sí, hermanos, di amén y di gloria a Dios, porque hemos venido a alabar a ese Dios poderoso, que es el que nos bendice, que nos habla a través de su palabra y que cada día nos anima. Y no solo nos anima, esto es una verdad y una realidad en nuestra vida, una verdad en Dios, que si andamos con Él, nadie nos podrá hacer frente. Y eso se lo estaba diciendo Dios a Josué, que a quien le había acabado de dar un trabajito, que era conquistar nada menos la tierra. No era que fuera y que ya estaba ahí, no, tenía que pelear, tenía que conquistarla y repartirla, no era cualquier trabajito. Y por eso Dios le estaba diciendo que se esforzara, fuera valiente, y aparte le está diciendo que nadie le podía hacer frente, que Él iba a estar con él. Dios está con nosotros, hermano. Usted no está sola, usted no está solo. Dios está contigo, hermano. Sí, gracias al Señor, porque lo hemos sentido en los momentos más difíciles. Sabemos que sí. Entonces, hermanos, vale la pena continuar adelante. Vale la pena. Y quiero detenerme un momento aquí en el verso 9. Dice, mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando, que te esfuerces. 4 cositas vemos aquí, 4 cositas interesantes. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. 4 cositas. Parecen poquitas, ¿no? Era lo que necesitaba Josué para poder salir victorioso y cumplir con aquel trabajo para el cual el Señor lo había escogido, lo había designado. Cositas que hoy necesitamos en nuestra vida, hermanos, para que se haga realidad esos sueños, esos anhelos. Primera cosa, esfuércese. Mira que te mando que te esfuerces. Primera cosita, esfuércese, hermano. Si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere un cambio en su vida, si usted quiere que sus anhelos se cumplan, que sus sueños se cumplan, debe esforzarse. Debemos esforzarnos. ¿Y qué es esforzarnos? Es hacer un esfuerzo más, es caminar un trayecto más, es ir más allá de donde debemos ir. Es hacer más de lo que debemos hacer. Es irnos a horas extras, hermanos. Es hacer un esfuerzo extra. Estamos muy acomodaditos. Ahora llaman zona de confort, estamos muy tranquilitos, pero hermanos, si usted quiere que su vida cambie, sus sueños se cumplan, su empresa prospere, que te vaya bien en lo que emprendes, tienes que hacer un esfuerzo extra, tienes que esforzarse. El Señor te está invitando en este día a través de su palabra, que te esfuerces, que hagas más allá de lo que debes hacer. ¿Sí saben lo que dijo el Señor a los que hacían no más lo que debían hacer? ¿Que eran qué? Inútiles. O sea que debemos esforzarnos, hermanos. Hay que esforzarnos, hay que irnos a extras. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Cuánto nos vamos a esforzar en lo que estemos haciendo, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha puesto? Entre ellos como pueblo y como iglesia, no sea a nivel personal, pero como pueblo de Dios y como iglesia del Señor, Dios también nos ha dado una misión. Así como Josué tenía que continuar la obra que venía haciendo Moisés, nosotros también tenemos que continuar la obra del Señor en la evangelización del mundo, y debemos empezar por los de nuestra casa. Muchas de las personas de nuestra casa y de nuestras familias están lejos de Dios, pero con esa flojera que nosotros tenemos para hablarles de Dios o para darles nuestro ejemplo o para orar y ayunar por ellos, pues cada día es como que los vemos más lejos. Pero el Señor te está diciendo hoy que te esfuerces en todas las áreas, a nivel personal, pero también como iglesia de Dios y como congregación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me gusta saber, hermanos, que están atentos. Bueno, yo no es que los grite, hermanos, es que mi voz, qué pena, no sé regularla, perdonen, hermanos, por si les hablo muy duro, pero yo quiero que estén, que reciban esta enseñanza, este mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Segunda cosa, valientes, valientes. Hermanos, ¿qué es ser valiente? Ser valiente es actuar. Ser valiente es poner en acción nuestra fe. Ser valiente es actuar, hermanos. Tomar decisiones firmes. Acciones, hacer lo que tenemos que hacer. Acciones y decisiones firmes. Ser valiente no significa tener miedo. No, 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 hermanos. Los grandes héroes de la historia y aún los grandes siervos de Dios en su momento tuvieron miedo. Ser valientes es sobreponernos al miedo. Ser valientes es proponernos avanzar a pesar de las circunstancias. Ser valientes es actuar, hermanos, a pesar de las circunstancias y del miedo. Como les digo, los grandes héroes, los grandes líderes bíblicos también y de la historia en su debido tiempo tuvieron miedo. Pudiéramos nombrar a muchos, pero en este momento pues me acuerdo de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El gran siervo de Dios, el gran profeta. Él tuvo miedo en un momento. Él tuvo miedo. Después de que mató a los 450 profetas de Baal, salió corriendo porque una mujer lo iba persiguiendo. Jezabel, la esposa, la mujer, la reina, pues la esposa del rey. Lo iba persiguiendo. Y salió corriendo y corriendo y dejó a su siervo en un cierto lugar y salió por el desierto. Dice que a 1 hora de camino y fue y se botó allá debajo de un enebro. Lo dice la historia, eso está en Primera de Reyes, en los capítulos 18 y 19. Y dice que salió corriendo. Ay, pero Dios siempre está con nosotros. Y Dios está con sus siervos. Y Dios tiene cuidado de nosotros. No importa dónde estemos y a dónde vayamos. Dios está con nosotros. Y allá en el desierto, allá debajo de aquel enebro, Dios tuvo cuidado de Elías. Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermanos, seamos valientes. Allá le mandó, dice que le mandó su ángel y que le mandó una torta, me imagino que especial, y le mandó bebida y le dijo levántate y come, y él comió y volvió y durmió, y después el ángel lo tocó y volvió y lo despertó y le dijo levántate.
come y bebe, porque largo camino te resta. Hermanos, si estamos aquí, en esta tierra, es porque nos falta camino por recorrer. Bueno, ¿cuánto? Si no sabemos. Pero nos falta camino por recorrer y el Señor en este día nos está diciendo que nos levantemos. Amén. Que nos levantemos a continuar el viaje, a continuar el camino. Y que nadie nos podrá hacer frente, y que Él está con nosotros y que tiene cuidado de nosotros sin importar por el desierto por donde vayamos y la circunstancia que estemos viviendo. Dios está ahí teniendo cuidado de usted, de ti, teniendo cuidado de nosotros. Hermanos, muchas veces por no esforzarnos es que estamos ahí, en esa situación. El Señor nos manda que seamos valientes, que sigamos adelante. Hermanos, el miedo no es para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, no es para los cristianos. La palabra de Dios dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino del cielo sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y esos valientes somos nosotros que estamos aquí y que hemos decidido seguir a Dios y no volver atrás. Si vuelves atrás, pues no eres valiente. Pero hemos decidido firmemente seguir al Señor y continuar. Ser valientes es tener la capacidad, hermanos, de seguir adelante a pesar de las circunstancias por donde vayamos. A pesar de la mala cara que le hace a uno el hermano, el líder, más aún el pastor o algún desaire que le haga a alguien. O que nos reprendan. Ay, hermanos, porque es que ahora últimamente la iglesia como ha cambiado. Antes se reprendía a un hermano y el hermano cambiaba su vida, cambiaba su forma de ser. Ahora reprendemos un hermano, el pastor reprende a un hermano y ¿qué pasa? ¿Ustedes saben qué pasa? Se va de la iglesia, sí señor, se va de la congregación. Hermanos, el Señor nos enseña todas estas cosas. Es para que cambiemos. No es porque salgamos corriendo. Es para que cambiemos, para que tomemos en cuenta. Él quiere bendecirnos. Lo que debemos es obedecer. Segunda cosa que el Señor le manda aquí a Josué y a nosotros en este día. Ahora vamos a ver la tercera cosa. ¿Cuál es? No temas, no temas. Ay, hermano, no debemos temer. La palabra de Dios nos dice que nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Se lo decía el apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Hermanos, el camino del éxito tiene riesgos, pero no te dé temor, hermanos, de emprender ese negocio, ese proyecto que tienes en mente. No te dé temor hablarle a su familia de Cristo por miedo a que se burlen de ti. No, hermanos, no te dé temor. El camino del éxito, hermanos, está lleno de gente esforzada, valiente
y que no le teme al fracaso. Eso somos nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, ¿por qué se quedan callados? Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, tenemos que no tener miedo al fracaso porque Dios está con nosotros. Él dijo, está contigo. Hermano, esto es una realidad que nos lo enseña la palabra. ¿Y cuál es el cuarto? No desmayes. Ay, hermano. No desmayes. ¿Y qué no es desmayar? ¿Qué es desmayar? Perder las fuerzas, perder el ánimo, hermanos. Sentir uno que ya no puede más. Peor aún, aceptar la derrota. Grave, grave. Cuando ya desmayamos está grave la cosa. Es grave el problema. Grave. Hermanos, hay gente que desmaya por muchas cosas. Entre ellas, como ya dijimos, por los hermanos, por el pastor, por algún problema, por alguna dificultad que se le levanta. Pero el Señor nos enseña en su palabra. Él nos da ejemplo con su vida y con sus enseñanzas. El Señor Jesús nos enseñó. Y Dios aquí le está diciendo a Josué, no desmayes, porque si desmaya pues no puede hacer la obra. Muchos hermanos no ven la obra de Dios realizada en su vida, no ven lo que Dios tiene preparado para ellos, porque desmayan estando muy cerca de la victoria. Desmayan. No hay que desmayar, hermanos. No hay que desmayar. El Señor Jesús nos hablaba de una viuda que había ido ante un juez injusto. Y dice que esta viuda fue y le decía que no, y ella iba y volvía a ir. Y seguía yendo. No desmayó, no desistió. Y aunque este juez era injusto, le hizo justicia. Hermanos, que al primer no, a la primera circunstancia, al primer problema que no se nos dé, no debemos desmayar, no debemos desistir. Hermanos, desmayar es quedarnos sin fuerzas. Yo no sé si ustedes habrán visto una persona desmayada, pero queda a merced de todos los demás, del que la quiera ayudar, pues. Hermanos, ¿qué hacer en una circunstancia de estas? Cuando sentimos desmayados, cuando nos sentimos derrotados, ¿qué hacer? ¿Corrieron del hermano? ¿Corrieron del líder? ¿Corrieron del pastor? No, hermanos, cuando el problema es grave, tan grave que ya no tenemos fuerzas, el remedio debe ser supremamente eficaz. Entonces, ¿a dónde es que debemos ir? A la presencia del Señor, a la presencia de Dios mismo, con oración, con ayuno si quieres, con estudio de la palabra, hermanos, con estudio de la palabra, porque la palabra es la que nos enseña de dónde viene nuestra fuerza, en dónde está nuestro poder. En Efesios 6:10 dice, un versículo que me gusta mucho, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando ya no tenga fuerzas, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire lo que nos dice el Señor, hermanos, el que quiera más de esto, sí,
Mire lo que nos dice el Señor en Isaías 41:10. ¿Lo tenemos? Creo que sí lo tenemos. 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Queremos más? Esto merece un aplauso del Señor. Hermanos, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos esfuerza, el que nos sostiene. Hermanos, qué grande es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios, amén. Entonces, hermanos, ¿a dónde debemos ir? A la presencia de Dios y estudiar su palabra, porque es que esa es la que nos da la fuerza y ahí es la que nos enseña lo que debemos hacer. Yo quiero, hermanos, quiero que leamos Isaías 49:9, que nos dice, 29 digo, lo vi ahí, dice, Él da fuerzas al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Quién? Dios, el Dios del hermano, del líder, del pastor y de quien sea, el Dios nuestro, el Dios de la iglesia, el Dios del pueblo de Dios, el Dios nuestro. Por eso somos el pueblo de Dios, porque Él es el que nos da las fuerzas, el que le dice que no desmayemos, que continuemos, que no desmayemos ante las negativas, que no desmayemos cuando no veamos las cosas que anhelamos, que no desmayemos de llevar el mensaje evangelizador al mundo, de continuar con la obra de Dios, que debemos nosotros continuar. Si queremos, hermanos, un cambio en nuestra vida, si queremos avanzar, tenemos que hacer estas 4 cosas, hermanos: esforzados, ser valientes, no temer, no desmayar y buscar a Dios todos los días de nuestra vida, porque ahí está nuestra fortaleza, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es el que nos sostiene y el que nos da las fuerzas cuando no tenemos ninguna. Que se nos grabe bien esto. El Señor le dijo a Josué, no solo le dijo, sino le dijo, te mando, mira que te mando. Y el Señor te manda hoy, pueblo, iglesia de Dios, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Alábele, hermano, porque a eso hemos venido, a alabarle a una voz. Gracias al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos porque es que tu palabra es preciosa. Gracias por esta palabra escrita que nos da las fuerzas en el momento en que más necesitamos, en el momento en que no tenemos ninguna. Tú nos levantas, tú nos sostienes, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por estar con nosotros. Muchas gracias y ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a ser valientes. No permita que el temor se apodere de nuestra vida. No nos deje desmayar, no nos deje aceptar la derrota, porque somos en ti más que vencedores, y tu gloria y tu misericordia está con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tu bendición está alrededor de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.
pues